Buenos días, estimados hermanos, amigos que en este momento están en esta transmisión. Hoy quiero compartir con ustedes un tema que ha sido de mucha bendición para mi vida al momento de estudiar sobre él, y es fe en medio de las crisis. Sobre este tema, fe en medio de las crisis, el Señor hoy me hace acordar o me trae memoria el 5 de noviembre de 2018. El momento difícil que mi esposa y yo pasamos. Un momento difícil porque perdimos nuestro bebé. Mi esposa quedó embarazada después de haber orado y buscado ayuda por más de 10 años. Vivimos un tiempo de crisis en nuestra fe. Llegaron los por qué y para qué. Fue un tiempo de desánimo y de dolor. En medio de la impotencia dejamos que Dios nos acompañara durante todo el proceso de duelo. Él nos fortaleció en medio del dolor. Él nos ayudó a salir adelante. Nos ayudó de varias maneras, a través de su palabra, por medio del acompañamiento y consejos de varios amigos y hermanos en la fe. Hoy estamos viviendo tiempos difíciles. Esta pandemia ha puesto en evidencia el dolor, la frustración, la depresión, la debilidad nerviosa, el estrés, el desánimo, la tristeza, el agotamiento, entre otras cosas. Los héroes de la Biblia también pasaron por momentos difíciles, entre ellos Elías. Elías, el profeta de Dios, él era dominado por sus emociones. Quizás sufría, como dicen los psicólogos, de depresión. Santiago describe a Elías de la siguiente manera. En Santiago 5:17 dice que Elías era hombre sujeto a pasiones semejantes a las nuestras, pero él oró fervientemente para que no lloviese. Y dice la Biblia que no llovió sobre la tierra por 3 años y 6 meses. La Biblia nos muestra a un Elías no editado. Las Escrituras muestran la parte frágil del gran profeta de Dios. Los hijos de Dios también sufrimos. En medio del sufrimiento o en medio de la crisis, debemos dejar que Dios nos ayude. Con relación al tema fe en medio de las crisis, quiero decirle que para mí, fe en medio de las crisis es dejar que Dios intervenga en nuestra fragilidad humana. Cuando nosotros dejamos que Dios intervenga en nuestra fragilidad humana, estamos diciendo que tenemos fe en medio de las crisis. Elías dejó que Dios interviniera en su vida cuando estaba a punto de tirar la toalla. Elías deseaba morirse. Este poderoso héroe de la fe oró para que no cayera la lluvia. Dice la Biblia que esta se detuvo por 3 años y medio. Pero después volvió a orar para que comenzara a llover. Y dice la Biblia que de nuevo oró. Ahora está deprimido. Ahora está pasando por un momento difícil y desea morirse. El capítulo 18 del primer libro de Reyes, vemos a un Elías en medio del éxito, un Elías que triunfó sobre 450 profetas de Baal. Dice el relato bíblico, la historia bíblica, que Elías los mató a todos, demostrando a todo Israel que solo Dios es Dios. Pero
este poderoso acto no fue bien recibido por la malvada reina Jezabel. Entonces dice la palabra o este relato bíblico que Jezabel amenaza a Elías y el hombre de Dios, después de tener un éxito rotundo sobre los profetas paganos, huye de la presencia de Jezabel. Eso lo podemos encontrar nosotros en primer libro de Reyes 19, del 1 al 3. Permítame y yo puedo leer estos 3 versículos de la Biblia. Dice la palabra de Dios que Acab dio a Jezabel la nueva de todo lo que Elías había hecho y de cómo había matado a espada a todos los profetas. El versículo 1. El versículo 2 dice que entonces envió Jezabel a Elías un mensajero diciendo: así me hagan los dioses y aún me añadan, si mañana a esta hora yo he puesto tu persona como uno de ellos. Dice el verso 3: viendo pues el peligro, Elías se levantó y se fue para salvar su vida. Vino a Beerseba, que está en Judá, y dejó allí a su criado. Elías tuvo miedo, pues el peligro, se levantó y se fue para salvar su vida. Dice que él huyó de miedo, huyó del alcance de la reina. Así llegó a Beerseba. Tal era su susto que el profeta de Jehová no tan solo abandonó el territorio de Israel, dice que el reino del norte, sino que se esconde en lo más remoto de Judá, en el reino del sur. Elías sabe muy bien que Jezabel era capaz de cumplir sus amenazas. Por esta razón, él, atemorizado, pierde la fe y el valor y se pone al borde de la desesperación y de la depresión. En esta crisis, él pierde el deseo de vivir. Es como si dijera: Señor, me siento solo. ¿Para qué seguir luchando? No tengo fuerzas. Entonces Elías, debido a la amenaza de la malvada reina Jezabel, dice que entra en depresión. Eso lo podemos notar en el verso 4 del capítulo 19 del primer libro de Reyes. Dice que Elías, deprimido, se fue al desierto. Dice que caminó y vino y se sentó debajo de un enebro. Y dice que allí debajo del enebro deseaba morirse. Y decía: basta ya, Jehová, quítame la vida. Y en ese clamor de Elías decía: yo no soy mejor que mis padres, que mis antepasados. Elías estaba en un momento de crisis. Estaba desesperado. No sabía qué hacer y deseaba mejor morir. Pero vemos a un Dios que no deja a su hijo solo. Dios acompaña a Elías en su crisis. Dios está con Elías en medio de la crisis que él está viviendo. En los versículos 5 al 8 vemos que Dios acompaña a Elías en medio de toda esta dificultad que él está teniendo. Dice que el Señor le dijo, o un ángel se le apareció y le dijo: levántate, come. Entonces él miró y aquí a su cabecera una torta cocida sobre las ascuas y una vasija de agua, y comió y bebió y volvió a dormirse. Volviendo el ángel de Jehová, dice que se le aparece por segunda vez, lo tocó
y le dijo: levántate, come, porque largo camino te resta. Entonces, ahí vemos que Dios está acompañando a Elías en medio de su crisis. No lo deja solo, le da ánimo, le da fortaleza y le dice: come y nuevamente levántate. Y el Señor nos dice a nosotros en los momentos difíciles, así como le dijo a Elías: levántate, levántate, porque tú no estás solo. Yo estoy allí contigo. Dice el relato bíblico que él se levantó, pues, y comió y bebió, y fortaleció su vida. Y dice que caminó por 40 días y 40 noches rumbo hacia el monte de Dios. Podemos ver que en este acompañar de Dios al profeta, allí Dios no deja al profeta solo. Quizás nosotros podríamos pensar que Dios va a reprender a Elías, y quizás Dios va a decirle a Elías: ¿cómo así tú siendo un profeta mío, cómo tú siendo un hijo mío vas a caer en este estado? No, Dios acompaña a Elías y Dios sabe que él está viviendo un momento difícil. Y Dios no lo deja solo, Dios decide acompañarlo. Entonces, en esta mañana quiero decirle: Dios no nos deja solo. Cuando estamos pasando por momentos difíciles, Él nos acompaña, Él está allí. Él nos acompaña de varias formas: a través de su palabra, por medio de un amigo o de un hermano en la fe, así como cuando mi esposa y yo vivimos ese momento difícil. Dios nos acompañó a través de su palabra. Nosotros orábamos y sentíamos que Dios estaba allí en medio del dolor. Y Dios nos alentaba y nos decía: levántate, sigan adelante. Dios nos decía: sigan adelante porque ustedes no están solos, ustedes están conmigo. Y en medio de esa situación difícil que nosotros vivíamos, pudimos ver que teníamos fe en medio de la crisis, porque dejamos que Dios interviniera en nuestro dolor. Igual Elías, en medio de su crisis, él entiende que Dios está allí, que Dios le está hablando. Y Dios sigue dialogando con Elías. En los versos 19 al 10, dice allí que entonces Elías se metió en una cueva donde pasó la noche, y vino entonces a él palabra de Jehová. Dios empezó a dialogar con Elías, porque, hermanos, en medio de los momentos difíciles, en medio de las dificultades, de las circunstancias, cuando nuestra fe está quebrantada, Dios sabe que necesitamos su compañía, y Dios está allí para dialogar con nosotros. Y Dios le dijo: ¿qué haces aquí, Elías? Dice que Elías empezó un diálogo con el Señor y le respondió: he sentido un vivo celo por Jehová, Dios de los ejércitos, porque los hijos de Israel han dejado su pacto, han derribado sus altares. Y Elías sigue dialogando con el Señor y le dice: y han matado a todos tus profetas, y solo yo he quedado, y ahora me buscan para quitarme la vida. Elías, en el diálogo con el Señor, le dice: Señor, todos te han fallado, todos los profetas te han fallado, pero solo he quedado yo. Y el Señor le pregunta a Elías, le hace una pregunta al profeta: ¿qué haces aquí, Elías? Pareciera que Dios quería que Elías dialogara, que Elías expresara todo lo que estaba sintiendo. Obvio, Dios sabía qué hacía Elías, porque él es
omnisciente. El Señor todo lo sabe. Dios en su soberanía sabía por qué Elías estaba allí. Y Dios sabía que Elías estaba allí huyendo porque tenía temor que le quitaran la vida. Dios sabía las respuestas a esta pregunta. Dios sabe, o Dios sabía qué estaba haciendo Elías allí. Pero Dios le hace esta pregunta para que Elías hable y se libere y se desahogue y empiece a decir todo lo que hay en su corazón. Y Dios no lo manda a callar. Dios escucha a Elías. Dios entra en diálogo con el profeta de Elías. Dios nos deja que nos desahoguemos cuando todo anda mal. Él nos presta atención. A Dios le encanta que hablemos con Él, que le expresemos qué estamos pensando y qué estamos sintiendo en el momento difícil. Dios continúa con el diálogo que tiene con el profeta. Y en los versos 11 al 12, Dios nuevamente le dijo a Elías: sal fuera y ponte en el monte delante de Jehová. Y he aquí Jehová que pasaba. Y dice: y un gran y poderoso viento que rompía los montes y quebraba las peñas delante de Jehová. Pero Jehová no estaba en el viento. Y tras el viento un terremoto, pero Jehová no estaba en el terremoto. Y dice el relato que tras el terremoto un fuego, pero Jehová no estaba en el fuego. Y tras el fuego un silbo apacible y delicado. Dios habla con Elías de una manera diferente. El profeta está acostumbrado a la manifestación de fuego, pero Dios le habla de forma apacible y delicada, porque Dios sabe que en medio de las crisis, en medio de las dificultades, nosotros estamos sensibles y Él quiere que nosotros allí, en medio de esa crisis, podamos tener fe. Y fe es que Dios empieza a intervenir en nuestra situación. Dios puede hablar de diferentes maneras. Él también nos puede hablar por medio de un hermanito que quizás nosotros no veamos como alguien grande. Dios también nos puede hablar a través del líder, del pastor. Dios también nos puede hablar a través de un profesional experto en tratar nuestras dificultades o nuestra crisis. Dios sigue comunicándose con el profeta y dice que cuando Elías lo oyó, cubrió su rostro con su manto y salió y se puso a la puerta de la cueva. Y he aquí vino a él una voz diciendo: ¿qué haces aquí, Elías? Nuevamente el Señor le pregunta a Elías: ¿qué haces aquí, Elías? Y Elías respondió: he sentido un vivo celo por Jehová, Dios de los ejércitos, porque los hijos de Israel han dejado el pacto, han derribado sus altares. Nuevamente Elías empieza a quejarse delante de Dios. Y dice: han matado a espada a tus profetas, y solo yo he quedado, y me buscan para quitarme la vida. Y Jehová le dijo a Elías: vuelve por tu camino, por el desierto de Damasco, y llegarás y ungirás a Hazael por rey de Siria. Mire que el Señor le está diciendo a Elías: Elías, en medio de tu crisis, en medio de tus dificultades, tú no estás solo. Yo estoy ahí contigo. Yo quiero intervenir. Y además te tengo una tarea. Levántate y ves, porque llegarás y ungirás a Hazael por rey de Siria. Tenemos un Dios que se comunica con nosotros
a pesar de nuestra fragilidad o crisis que estemos viviendo. Y Dios le dice a Elías: Elías, levántate, yo estoy en el asunto y te quiero decir algo, Elías. En el verso 18 del capítulo 19 del primer libro de Reyes, Dios le dice a Elías: Elías, escucha esto, tú no eres el único. Yo haré que queden en Israel 7,000 cuyas rodillas no se doblarán ante Baal, cuyas bocas no lo besaron. Dios nos ama a pesar de nuestra fragilidad humana. Él quiere ayudarnos y Dios le está diciendo a Elías: Elías, deja que yo intervenga en medio de tu situación. Así somos los seres humanos, valientes para unas cosas y cobardes para otras. El vivo ejemplo de Elías, que cuando tuvo el triunfo sobre los 450 profetas, se sentía el hombre de Dios valiente, pero ahorita cuando es amenazado por esta reina malvada, Elías es cobarde. A veces nosotros somos valientes cuando tenemos éxito y cobarde en las crisis. En las crisis no queremos seguir viviendo. Hay otros personajes en la Biblia, igual que Elías, Job, Jeremías, entre otros. Ellos quisieron morir en los momentos difíciles. En esos momentos duros de crisis es donde el Señor nos dice: hijo mío, no estás solo. Y esto me hace acordar lo que el Señor le dijo a Pablo: basta mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Por tanto, de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades, para que repose sobre mí el poder de Cristo. Esto lo podemos encontrar en segunda carta a los Corintios, capítulo 12, verso 9. Más de una vez nosotros hemos entrado en crisis, matrimonios en riesgo, falta de comprensión y tolerancia con los hijos, con los compañeros de trabajo, con los hermanos en la iglesia, crisis económicas, miedo quizás al coronavirus y crisis y dolor por la pérdida de un ser querido, o miedo que uno de ellos falte por medio del COVID-19. En medio de esta realidad, el Señor nos dice: bástate de mi gracia, hijo mío, dependa de mí. Debes tener fe en medio de este momento difícil que estás viviendo. Y recuerden que fe en medio de las crisis es dejar que Dios intervenga en nuestra vida. Elías tocó fondo, deseaba morirse, pero vemos que el escritor de Reyes no editó a Elías. Él dice que Dios estaba allí interviniendo con Elías, así como otros hombres cuando desearon o expresaron también su deseo de morir, Dios estaba ahí interviniendo. Como le dije anteriormente, entre ellos Jeremías, Job, el mismo Elías. Estos pasajes bíblicos nos interpelan. Estos pasajes bíblicos interpelan nuestra humanidad para que no tengamos miedo al dolor, miedo a las crisis, para que nos lleguemos ante Dios tal como somos, sin editarnos, y le digamos: Señor, en este momento difícil necesito tu intervención. Necesitamos la intervención divina. Cuando nosotros estamos pasando por momentos difíciles, momentos donde nuestra vida se está derrumbando, debemos mirar por el retrovisor y recordar de cuántas cosas Dios nos ha sacado. Muchas veces la crisis nos aíslan de Dios
recurrimos a los malos pensamientos en vez de buscar la intervención divina, Dios está dispuesto a ayudarnos. Más de una vez nos hemos evitado, nos creemos los super cristianos y muchas veces creemos que no es posible que el pastor, el líder, el cristiano sufra o pase por crisis o por momentos difíciles. Es por eso que muchas veces nosotros nos evitamos y nos engañamos a nosotros mismos y también engañamos a los demás. Pero hoy les quiero decir que tenemos una buena noticia. Y la buena noticia es que el Señor nos busca en nuestro peor momento. Dios no nos deja solo en medio de las dificultades y crisis que estamos viviendo. Así como Dios buscó a Elías, el Señor lo acompañó. El Señor también nos busca a nosotros. El Señor nos acompaña en medio de las crisis. Dios nos busca a nosotros y nos acompaña en esos momentos críticos cuando deseamos tirar la toalla. No estamos solos. El Señor está con nosotros. Él nos acompaña y nos ayuda. Esta gran verdad nos ayuda a vivir nuestra fe en medio de esos momentos difíciles, en medio de esos momentos tan duros que vivimos. Así como mi esposa y yo, en noviembre, a finales de octubre, a principios de noviembre del 2018, en ese momento difícil, buscamos la intervención divina. Nos dejamos ayudar por Él. Él quiere y puede ayudarnos. Recuerda que fe en medio de las crisis es dejar que Dios tome el control y dirección de nuestras vidas. Recordemos lo que el Señor dijo en Mateo 28:20. La parte B del versículo 20, el Señor nos dijo una gran verdad. Y eso nos debe reconfortar, nos debe animar para tener fe en medio de las crisis. El Señor nos dijo: he aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Quiero orar por ti en esta mañana para que el Señor te ayude. Quizás estás pasando por momentos difíciles. Recuerda que el Señor quiere y puede ayudarte y Él quiere intervenir en tu vida. Ten fe, y tener fe es dejar que el Señor intervenga, el Señor tome el control de nuestra vida, así como tomó el control de Elías, de Jeremías, de Job y de muchos héroes de la fe que encontramos en la Biblia. Señor, en esta mañana coloco a cada amigo, cada hermano, cada niño, cada adolescente, cada joven, cada mujer, cada hombre que escucharon, Señor, esta palabra. Te pido, Dios del cielo, que seas tú, en tu poder, en tu soberanía, interviniendo, Señor, en las dificultades que mis hermanos están viviendo. Señor, por medio de esta pandemia hay crisis, pero queremos tener fe en medio de estas crisis, Señor. Seas tú, Dios del cielo, que estés ahí a nuestro lado, glorificándote de una manera extraordinaria. Pero queremos, Señor, que nuestra fe en medio de las crisis deje que tú tomes el control y el dominio. Señor, ayuda a mis hermanos, revélatele a cada uno de ellos para que ellos puedan, Dios del cielo, glorificarte, puedan exaltar y bendecir tu santo nombre. Y dejen, Señor, que tú intervenga en medio de las dificultades, en medio, Señor, de las adversidades. Seas tú el núcleo, seas tú el centro de cada hogar, de cada matrimonio, seas tú el centro de cada persona, Señor, que hoy hemos sido intervenidos, Señor, o interpelados por tu palabra. Muchas gracias, Jesús, porque sabemos que no estamos solos, sabemos que tú estás allí.
Y tu palabra nos dice, Señor, que tú estás con nosotros todos los días, Señor, hasta el fin del mundo. Amén. Bendiciones para todos.